Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la presentación de la defensa del trabajo de investigación de derecho de las telecomunicaciones del tema 1 y 2. El grupo que me estará acompañando está compuesto por Milady Pacheco, que estará hablando de los principios constitucionales, África Valor, que va a estar exponiendo y conversando con nosotros acerca de la ley de telecomunicaciones, y su servidora, que estará comenzando con las nociones generales del derecho a las telecomunicaciones en Venezuela en el tema número 1 de introducción al estudio de las telecomunicaciones. El tema número 2 será expuesto por Iván Acosta, que estará hablando en relación al Estado regulador y promotor, así como las competencias del Poder Público Nacional. Seguidamente nos acompañará Daniela Llanes, que estará conversando con nosotros acerca de los órganos nacionales. Y finalizará Angélica Jalaf, que estará conversando con nosotros acerca de los órganos internacionales. Comenzaré hablando acerca de las nociones generales de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones comprenden toda esa comunicación a distancia en la que interviene a través de señales radioeléctricas, la radiodifusión, los radiolocalizadores, la información vía satelital, la televisión abierta y gratuita, la telefonía móvil, la telefonía fija. Todas esas actividades que se desarrollan a través de los sistemas radioeléctricos y a través de espectros se entiende por telecomunicaciones. Y el derecho incorpora una serie de valores y de principios que busca regular la dinámica de la vida del ser humano que convive en sociedad. Partiendo de estos dos términos o de estos dos conceptos bastante breves y generales, podemos definir que el derecho de las telecomunicaciones es aquel conjunto de normas del ordenamiento jurídico venezolano que lo único que busca es regular las relaciones entre aquellos que ejercen o desarrollan la actividad en el ámbito de las telecomunicaciones. El segundo punto que nos gustaría hablar es acerca del desarrollo de las telecomunicaciones en Venezuela. En primer término, en los años 80 ya Venezuela contaba con un servicio de internet, de telefonía fija y telefonía móvil que era una de las más avanzadas en la región. Para ya 1994 se sanciona la primera ley que regula la actividad de las telecomunicaciones en Venezuela. A partir de allí, uno de los logros a través de esta ley se logra la privatización de CanTV y se introduce en el mercado venezolano las actividades de la compañía Telcel a través de la telefonía móvil. En 1999, tras la sanción de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, surgen unos cambios importantes, entre ellos la constitucionalización del principio de la libre empresa, libre competencia y la posibilidad o la generalización del acceso a la prestación de los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas particulares. En el 2000, basado en todos los avances internacionales en materia de telecomunicaciones, se sanciona la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Otro de los aspectos importantes que nos gustaría resaltar es el marco regulatorio. Por el tiempo no nos meteremos a hacer un análisis de cada una de estas leyes. Sin embargo, podemos mencionar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece algunos principios constitucionales que más adelante serán expuestos por otra compañera. También aparece en la Ley del Plan de la Patria, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley Resorte.
Estas son las legislaciones referentes en cuanto a materia de telecomunicaciones principales. También tenemos otras 9 leyes referenciales, 32 reglamentos y 35 providencias. Estas leyes principales, referenciales, los reglamentos y las providencias las podemos hallar en la página web de CONATEL. Mi nombre es Milady Hidalgo y yo les voy a hablar sobre los principios constitucionales del derecho de las telecomunicaciones. Estos principios constitucionales son 4, que son la libertad de empresa y la libre competencia, el derecho a la información, el derecho al acceso a la tecnología y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de carácter personal. Dentro de ellos encontramos en los principios constitucionales, en la libertad de empresa y la libre competencia, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 299, establece que el sistema económico venezolano se fundamenta en la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia, con la participación del Estado como promotor regulador del desarrollo de la economía nacional. Y en base a este principio, la Constitución desarrolla otra disposición que declara, contrario a los principios fundamentales, los monopolios y otros actos que puedan conducir a la creación de situaciones de abuso, de posición de dominio y otras prácticas desleales. En el derecho de la información, se encuentra establecido en el artículo 57 y quien ejerza este derecho debe asumir la responsabilidad de lo expresado. Y en el artículo 58 se garantiza el derecho a la libertad de las comunicaciones y de recibir información, y este derecho se encuentra directamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión. Otro de los principios constitucionales del derecho a las telecomunicaciones está el derecho al acceso a las tecnologías, consagrado como un derecho fundamental, y el Estado está en la obligación de garantizar el acceso universal de la información. Y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de los datos de carácter personal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 48, garantiza el secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones en todas sus formas. Y el derecho al secreto de las comunicaciones es una expresión de derecho a la intimidad, y la Constitución garantiza el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto está consagrado en su artículo 60. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es África Valor. Me corresponde hablarles de la Ley de Telecomunicaciones. La Ley de Telecomunicaciones tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de actividades económicas de telecomunicaciones sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y en la ley. Desde el punto de vista jurídico, los cambios más importantes que ha tenido lugar en el sector de telecomunicaciones en Venezuela derivan de la concepción de la prestación del servicio. Al perder la naturaleza del servicio público, adquiere fuerza y vigor de derechos fundamentales a la libertad económica, a la libre competencia, correspondiendo a los particulares el derecho de acceder a la prestación del servicio. La gran importancia de esta ley es la apertura del mercado y de la prestación de los servicios en régimen de libre competencia, permitiendo a que cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en la ley pueda servir de prestador de este servicio. El ámbito de aplicación de esta ley corresponde al Estado garantizar la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones en todo el espacio geográfico nacional, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la educación, la salud, entre otros. Los objetivos generales de la Ley de Telecomunicaciones están establecidos en el artículo 2, los cuales, para mayor comprensión, los agrupamos en 4 aspectos. Primero, la defensa de los intereses de los usuarios, la defensa de los derechos de operadores de servicio, la promoción y desarrollo del sector, el desarrollo de los mecanismos de integración regional. La ley de contenido. La finalidad de esta ley
vino a regular los horarios y el contenido de toda la programación que se transmite en la radio, en la televisión y en cualquier medio electrónico existente en el país. Además de que en esta ley se desarrollan las sanciones, las multas y la suspensión de las concesiones que fueron otorgadas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que incumplan con el cumplimiento de la normativa establecida en el país para el desarrollo tecnológico utilizados en este fin. La privatización de las telecomunicaciones en Venezuela trajo un auge, unos cambios tecnológicos con la masificación del servicio de celulares y divergencia tecnológica. La apertura al mercado. En Venezuela, a partir del año 91, se permite el acceso a nuevos operadores al sector de telecomunicaciones, especialmente la telefonía móvil, con la apertura global de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente la concesión era de CanTV. Una vez que se promulgó la ley de telecomunicaciones, esto se amplió y se permitió a diferentes empresas que presten este tipo de servicios, siempre y cuando cumplan con todo lo establecido en la ley para la prestación de estos servicios. La ley de telecomunicaciones, entre sus objetivos, tiene transformar el sector de las telecomunicaciones, promover nuevas inversiones, facilitar el funcionamiento de Venezuela y promover el desarrollo social. La libre competencia. A raíz de la Constitución de 99, se le otorga el carácter de derecho fundamental al derecho a la libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5, donde se prohíbe el régimen de monopolios. Las telecomunicaciones, el crecimiento mundial de las telecomunicaciones es notable a nivel mundial, y el rasgo más significativo de esta ley es la apertura de las telecomunicaciones, que responde a una política cuyo eje central es la creación de un mercado donde diferentes empresas competirán y ofrecerán los mejores servicios a los usuarios. Gracias a la tecnología y a los equipos tecnológicos que existen hoy en día, nos podemos ayudar y a desenvolver en diferentes actividades de una manera que nos permiten comunicarnos desde cualquier parte del mundo en tiempo real, y podemos hacer diversidades de actividades que puedan desarrollarse como una herramienta, utilizando los medios electrónicos que nos ayudan a desenvolvernos en todos aspectos, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en las leyes. Buenas tardes, yo soy Iván Acosta, integrante del grupo número 1 de la asignatura Derecho a las Telecomunicaciones. Voy a dar inicio a una breve síntesis correspondiente al tema número 2, que tiene por título La intervención del Estado en las telecomunicaciones, haciendo énfasis en los siguientes puntos. 1. El Estado promotor. 2. El Estado regulador. Y 3. La competencia del Poder Nacional en materia de telecomunicaciones. El Estado es el promotor del desarrollo económico y social de un país. Ese régimen de intervención que posee el Estado comprende lógicamente el desarrollo económico, establecido en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la promoción de la iniciativa mediante la cual se obliga al Estado en el artículo 112 de la Constitución de la República, garantizando la creación y la justa distribución de las riquezas, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país, bajo el entendido de que, en definitiva, el Estado, en su condición de principal garante del orden público, del interés general, de la paz y de la justicia, detenta una serie de deberes respecto de sus habitantes, concebidos como cuerpo social, con miras hacia la consecución de los altos fines que rigen y condicionan su existir, en función de la consolidación de una sociedad justa, próspera y digna. En resumidas palabras, en efecto, el Estado venezolano es el principal generador de políticas orientadas a garantizar el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, jugando un rol articulador y promotor en el desarrollo y uso de las tecnologías. Con respecto al número 2, el Estado regulador, tenemos que en el ámbito jurídico, el campo de las telecomunicaciones ha sufrido importantes cambios
como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la aplicación de regulaciones que favorecen la libre competencia. La demanda de nuevos servicios y la apertura de mercado han impuesto un nuevo derecho a las telecomunicaciones, orientando principalmente a garantizar el acceso de los usuarios a las nuevas tecnologías mediante la diversificación de servicios. Gracias a las condiciones de un mercado en el que los operadores actúan en un régimen de libre competencia. En junio del año 2000 se promulgó en el país la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, instrumento que fija las bases legales para la apertura del mercado, permitiendo la entrada a nuevos operadores, situación que produce un aumento en la oferta de servicios en beneficio de los usuarios, con la consecuencia que ello implica. Desde el punto de vista jurídico, uno de los cambios más importantes que ha tenido lugar en el sector de las telecomunicaciones en Venezuela deriva de la nueva concepción en la prestación del servicio. Al perder la naturaleza del servicio público, adquieren fuerza y vigor los derechos fundamentales a la libertad económica y la libre competencia correspondiente a los particulares, teniendo el derecho a acceder a la prestación del servicio. De acuerdo con el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sistema económico venezolano se fundamenta en la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia con la participación del Estado como promotor y regulador del desarrollo de la economía nacional. En el punto 3, la competencia del Poder Nacional sobre las telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 156, numeral 28, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, describe que es competencia del Poder Nacional el régimen del servicio del correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro radioeléctrico. El artículo número 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones desarrolla ese precepto al disponer que el régimen integral de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico es de la competencia del Poder Público Nacional y se regirá por esta ley, su reglamento y demás disposiciones normativas que con arreglo a ellas se dicten. Una vez finalizado esta parte del tema número 2, cedo la palabra a la compañera Daniela Llanes. Muchas gracias. Profesora Medina, mi nombre es Daniela Llanes Castaño. En la presente le voy a brindar una pequeña síntesis sobre lo que es la institución CONATEL, mejor conocida como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela. La misma posee una naturaleza jurídica contemplada en el artículo 35 de la Ley Orgánica LOTEL, que indica que es una institución dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que CONATEL es una institución que, a pesar de estar adscrita al Estado, no depende del mismo, ya que su autonomía le permite libre desenvolvimiento jurídico y financiero. Hablando un poco más sobre la creación, objetivos y funciones que posee CONATEL, esta institución tiene ya más de 29 años de creación. La misma fue creada el 5 de septiembre de 1991 con el objetivo de reorganizar el sector de las telecomunicaciones y defender los intereses de los ciudadanos al acceso de los servicios de telecomunicaciones, siendo una de sus funciones más importantes es manejar el espectro radioeléctrico venezolano como un bien del dominio público de la nación, para que cuya explotación a través de la radio, televisión, servicios de telefonía celular y otras ramas sean contadas con la debida y respectiva concesión asociada a una habilitación administrativa, la cual es otorgada por CONATEL. Para concluir, podemos decir que como aliados tenemos al Ministerio de Infraestructura, ya que en base a esas habilitaciones administrativas mencionadas, estas están definidas en la Ley LOTEL como el título que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Jalaf. Le voy a hablar en esta oportunidad de los organismos internacionales reguladores en materia de telecomunicaciones.
Venezuela ha suscrito tratados y convenios internacionales en materia de telecomunicaciones con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina de Naciones, así como una serie de decisiones en esta materia y políticas de Acuerdo de Cartagena. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de información y comunicación. Tiene como funciones atribuir el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélites a escala mundial, así como elaborar normas que garanticen la conexión continua de las redes, las tecnologías y mejorar el acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas en todo el mundo, basada en el principio de la cooperación internacional entre los gobiernos de los Estados miembros. Hoy en día las TIC sustentan todo lo que hacemos y permiten que las personas se comuniquen con colegas, amigos, familiares en cualquier momento y casi en cualquier lugar. Es importante tener en cuenta que Venezuela es miembro de la OIT desde 1920, pero es en 1999 que se garantiza al pueblo el libre acceso a las TIC. Hasta la fecha se ha incorporado a la legislación nacional todas las recomendaciones referentes a los acuerdos que tratan sobre el acceso a las TIC, los protocolos de transmisión de datos, la gestión de señales y la formación de redes de usuarios conectados para regular solamente a los proveedores de contenido y no al contenido en sí mismo. La Nación Bolivariana, por medio de su participación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, busca elaborar y apoyar iniciativas, decisiones, recomendaciones y resoluciones tendientes a propiciar el mejor desarrollo de las telecomunicaciones, que redunden en el bienestar social del pueblo venezolano y los pueblos hermanos del mundo. La Organización Mundial del Comercio es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Los gobiernos miembros de la OMC apoyan el libre comercio porque contribuye al aumento del nivel de vida de las familias trabajadoras. Por lo tanto, la OMC, entre los numerosos acuerdos que tratan sobre el tema, crea el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el primer acuerdo multilateral que establece derechos exigibles jurídicamente en lo que respecta al comercio de todos los servicios. Venezuela asumió el compromiso de abrir totalmente a la competencia los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de telefonía móvil, transmisión de datos, teleconferencia, radio, basados en la utilización de instalaciones en todos los segmentos del mercado, a partir de noviembre del año 2000. La Comunidad Andina de Naciones comenzó hace 30 años, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, creando el proceso andino de integración política, económica, social y cultural llevado a cabo por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Decisiones y políticas del Acuerdo de Cartagena. La Comisión de la CAN aprobó la decisión 439, por medio de la cual establece el marco general de principios y normas para la liberalización del comercio de servicios y avanzar hacia el mercado común andino de servicios. También tiene la decisión 462, que establece principios y compromisos, así como un cronograma de liberalización para aquellos países que aún no han culminado su proceso. Por consiguiente, la CAN está dando un salto trascendental en lo que respecta a la consolidación de las condiciones económicas y tecnológicas en el sector de las telecomunicaciones, para contribuir con el fortalecimiento del proceso de integración, la diversificación de los medios de comunicación entre los países miembros, el desarrollo y establecimiento del mercado, la nueva dimensión de la comunidad andina en el contexto internacional, al disponer de su propio sistema satelital denominado Simón Bolívar, así como de un mercado abierto sustentado en un marco normativo comunitario que asegura la estabilidad de las inversiones y facilita el funcionamiento del mercado en los servicios de telecomunicaciones dentro de todo su territorio. Es todo. De toda la presentación realizada anteriormente por mis compañeros, queremos puntualizar una serie de conclusiones a las que llegamos a través de la investigación. En primer término, queremos hablar que gracias a las telecomunicaciones y a sus avances podemos tener diversos beneficios y ventajas en distintos ámbitos, como es la tecnología, la ciencia, la educación, la medicina, entre muchos otros. También podemos concluir que jurídicamente en Venezuela uno de los grandes alcances en materia de telecomunicaciones es los principios
que se establecieron en la Constitución acerca de la libre empresa, libre competencia y el acceso del público en general a los servicios. A través de toda la crisis que actualmente presenta el país desde el punto de vista político, social y económico, las inversiones de las telecomunicaciones se han visto afectadas. Los bloqueos no han permitido que el mercado sea atractivo para que muchas empresas privadas inviertan en esta área. Otra de las razones por la que podemos estar experimentando un atraso en materia de telecomunicaciones en Venezuela, no han permitido que el mercado sea atractivo para que muchas empresas privadas inviertan en esta área. Otra de las razones por la que podemos estar experimentando un atraso en materia de telecomunicaciones en Venezuela son los actos delictivos, el robo de material en la infraestructura de antenas, cableado, de fibra óptica, entre otros, que ha sufrido en el sector eléctrico, radioeléctrico y en los espectros. Eso ha creado una amenaza significativa en el desarrollo en materia de telecomunicaciones en Venezuela. Para ello concluimos que es necesario la redacción de nuevas legislaciones que permita la protección y estimule la inversión en materia de telecomunicaciones de tanto el sector público como privado en esta materia. Muchas gracias.